Panamá se independizó de Colombia en 1903 con el apoyo de Estados Unidos. A cambio, Panamá cedió a los Estados Unidos los derechos a la construcción y explotación de un canal interoceánico y la soberanía sobre la zona del canal. El canal se inauguró 11 años después y revolucionó el comercio mundial. Durante las décadas siguientes, la zona del canal quedó bajo el control de Estados Unidos y generó enormes ingresos para el país norteamericano, mientras que Panamá recibía una pequeña parte. Esto provocó un profundo malestar en los panameños que desembocó en violentas protestas. Panamá tuvo una dictadura militar que duró 21 años. Empezó en 1968 desde que se dio el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid, el 11 de octubre de 1968, liderada por los coroneles Boris Martínez, José Ramos Bustamante y el general Omar Torrijos Herrera. El descontento de las clases populares, el clientelismo y la corrupción de la clase política de entonces, formada principalmente por la alta burguesía, fueron el detonante del golpe de Estado, que buscaba acabar con la burguesía y el mal gobierno que en ese entonces estaba en el país. Durante este periodo de dictadura se controlaron los medios de comunicación, pero se crearon nuevas leyes y nueva constitución. Todo esto bajo la administración del general Torrijos. Todo el poder se centraba en los militares de la época. Manuel Antonio Noriega era la mano derecha del general Torrijos y dirigía el servicio de inteligencia de la Guardia Nacional de Panamá. Se encargaba de aplastar a los rivales de Torrijos usando torturas y desapariciones. A principios de la década de 1970, Noriega comenzó a colaborar con la CIA ofreciendo información sobre grupos políticos de izquierda de la región centroamericana. Permitió instalar puestos de escucha en Panamá y utilizó al país como base para ayudar a las fuerzas proestadounidenses contra las guerrillas izquierdistas en El Salvador y en Nicaragua. Pero el militar panameño era también un agente doble al pasar información de Estados Unidos a otros países, entre ellos Cuba, a cambio de dinero. En 1983, Noriega consolidó su poder tras la muerte del general Torrijos en un accidente aéreo, convirtiéndose en el hombre fuerte de Panamá, tomando el mando del ejército y convirtiéndose en el último dictador de este periodo. Nunca tuvo el título de presidente de Panamá, pero entre 1983 y 1989, durante su gobierno militar, muy poco se hacía en el país canalero sin aprobación de Manuel Antonio Noriega. Noriega manipuló tanto a sus jefes panameños como estadounidenses para su propio beneficio, que incluía impulsar un floreciente negocio de narcotráfico. Además, favoreció el tráfico de armas a las guerrillas anticomunistas financiadas por Estados Unidos en América Central. De ser uno de los más fieles colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia y la Administración para el Control de Drogas, DEA, Noriega pasó a convertirse en enemigo de Washington. En mayo de 1989, durante la campaña de las elecciones de Panamá, la crisis empezó a acelerarse. Los candidatos de la oposición fueron brutalmente agredidos en las calles frente a las cámaras de televisión, lo que indignó a la opinión pública internacional. Estados Unidos le pidió la renuncia a Noriega, pero se negó. La corrupción y el civismo se apoderaron del gobierno de Noriega y una ola de oposición política se desató, y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión que llevó al fin del gobierno militar. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá, en lo que luego se conocería con el nombre de Causa Justa, la última intervención militar estadounidense durante la Guerra Fría, en una operación que involucró a más de 26.000 soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá. Su objetivo era capturar al entonces Manuel Antonio Noriega, un militar y político que mantenía en el país una dictadura instaurada por otros militares desde 1968. Noriega se escondió en la Embajada del Vaticano y se entregó el 3 de enero de 1990. La invasión estadounidense duró hasta el 31 de enero de ese año, considerándose una violación del derecho internacional, donde murieron miles de panameños y más de 20.000 personas quedaron sin hogar.
Noriega fue juzgado por Estados Unidos y Francia por asesinato, tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, y fue condenado a 40 años de prisión. Murió a los 83 años. Se le conoce como Revolución Nicaragüense al periodo comprendido entre julio de 1979 y febrero de 1990. Oficialmente tiene el nombre de Revolución Popular Sandinista, y su huella sigue siendo visible incluso hoy, con varios de sus viejos protagonistas de regreso en el poder, y sus banderas rojinegras ondeando de nuevo en los edificios públicos desde hace más de 12 años. Pero, ¿qué provocó la revolución en Nicaragua? ¿Por qué se le conoce como sandinista? ¿Qué ocurrió durante la misma? ¿Y qué queda de aquel proceso revolucionario? Verán, la Revolución Sandinista de 1979 tomó su nombre del movimiento guerrillero que lideró la lucha armada contra el gobierno de la época, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, creado en 1960 con inspiración en la Revolución Cubana. Esta guerrilla tomó el suyo de Augusto C. Sandino, el patriota nicaragüense que a inicios del siglo XX recurrió a la guerra de guerrillas para luchar contra la intervención estadounidense en Nicaragua. Lastimosamente, Sandino fue asesinado en 1934 por órdenes de Anastasio Somoza García, el primer comandante de la Guardia Nacional, dejada atrás por los marines estadounidenses para supuestamente mantener el orden en Nicaragua. Con el paso de los años, la agrupación, a pesar de varias derrotas heroicas que le permitieron irse dando a conocer entre la población nicaragüense, eventualmente pasaron a la ofensiva en diciembre de 1974, con el asalto a la casa de un amigo personal de Somasa de Baile, que le ofrecía una fiesta al embajador estadounidense. Para 1977, los guerrilleros sandinistas ya se mostraban capaces de atacar posiciones de la Guardia Nacional en varias ciudades. Aunque las posibilidades de victoria militar todavía parecían nulas, llegó enero de 1978. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, opositor a Somoza, y miembro de una de las familias más prominentes del país. Esto terminó por colocar a la burguesía nicaragüense en contra de la familia Somoza, familia gobernante en ese entonces, y del lado del FSLN. Esto hizo que eventualmente hasta el presidente estadounidense Jimmy Carter le diera la espalda al gobierno nicaragüense, sellando su destino. Así, posteriormente, esto provocó la salida de Somoza del país el 17 de julio de 1979 y el desplome de la Guardia Nacional, que fue celebrada por la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Ese día se conoció como el Día de la Alegría. En cualquier caso, pronto una revolución que se había presentado al mundo con medidas como la Cruzada Nacional de Alfabetización pasó a ser mejor conocida por los enfrentamientos entre contras y sandinistas, y la economía nicaragüense, que hasta entonces había sido una de las más prósperas, aunque también una de las más desiguales de Centroamérica, se desplomaba, estimando 17 millones de dólares en las pérdidas generadas por el conflicto armado financiado por Estados Unidos. Eso, sumado a las pérdidas en vidas humanas, terminaría forzando al FSLN, que en 1984, con Daniel Ortega como candidato, se había impuesto claramente en unas elecciones presionadas por las principales fuerzas opositorias. Y en febrero de 1990, pocos meses después del inicio del inesperado derrumbe del bloque socialista, que se había convertido en la principal fuente de apoyo del gobierno sandinista, Violeta Barrios de Chamorro también sorprendía al mundo derrotando claramente a Ortega. El FSLN se convertía así en la primera fuerza política en la historia de América Latina que, habiendo alcanzado el poder por las armas, lo entregaba en las urnas. Y la resistencia nicaragüense o contra se desmovilizó bajo el gobierno de doña Violeta,